He intentado hacer este video en respuesta al canal Conoce, Ama y Vive tu Fe. Desgraciadamente mi teléfono es económico y tiene muy mal sonido. Espero que ahora yo tenga éxito, cuando menos que se escuche bien lo que voy a leer. Yo en el video que intenté hacer, que ya subí pero tiene muy mal audio, decía que si a mí me hubiesen dicho en el pasado que enciclopedias y diccionarios católicos están adulterados, no lo hubiese creído. Pero lo he constatado desgraciadamente. Y les quiero leer algo. Vuelvo a repetir el video que después bajaré de YouTube, si este video tiene éxito y tiene mejor sonido. El Diccionario de Teología Católica, artículo Infalibilidad Papal, sostiene que el Papa Inocencio III, 1198-1216, se había pronunciado contra la infalibilidad perpetua del papado. Como prueba, el diccionario cita esta frase: principalmente yo tengo necesidad de la fe, porque no dependo para todas las otras faltas más que de Dios. Pero las faltas contra la fe, al contrario, puedo ser juzgado por la Iglesia. Se podría interpretar este pasaje en el sentido de que un papa puede errar en la fe y en consecuencia podría ser juzgado por la Iglesia, un concilio general, por ejemplo. No obstante, es de notar que el Diccionario de Teología Católica ha incurrido en una falsificación de texto. El procedimiento es viejo como el mundo. Se extrae la cita de su contenido y se le da un sentido opuesto al que le ha dado el autor mismo. ¿Qué lector tomaría el trabajo de ir a las fuentes para verificar el texto? Pues muy pocas personas. He aquí el texto no amputado. Si yo mismo no tuviese una fe sólida, ¿cómo podría confirmar a los otros en la fe? Y esa es una de mis partes principales de mis funciones. Pues ¿no ha dicho el Señor a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no vacile? Y una vez convertido, fortifica entonces a tus hermanos. Él ruega y fue escuchado en todo a causa de su obediencia. La fe de la Santa Sede no vacila jamás en los tiempos de confusión, sino que permanece siempre firme e inquebrantable, a fin de que el privilegio de San Pedro permanezca inviolable. Pero precisamente por esa razón yo tengo sobre todo necesidad de la fe, porque no dependo para todas las otras faltas más que de Dios. Pero las faltas contra la fe, al contrario, puedo ser juzgado por la Iglesia. Yo tengo la fe y una fe constante, porque ella es apostólica. Inocencio III, principal discurso al pueblo después de su consagración, traducción francesa, in J.B.J. Champagnac. Filosofía Augusta, siglo, París, 1847, página 264. El Diccionario de Teología Católica, artículo Infalibilidad Pontificia, ha mentido amputando una parte del sermón de Inocencio III. En otro artículo, el mismo diccionario peca todavía por omisión a citar una frase extraída de otro texto de Inocencio III, sin indicar que en ese mismo texto Inocencio defiende la ortodoxia del papado. Entre paréntesis, Pedro ha renegado de palabra, mas no de corazón, cierro paréntesis. He aquí cómo seleccionar el pensamiento de Inocencio III. Después de haber recordado la promesa de San Pedro, entre paréntesis, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, cierro paréntesis, hizo el comentario siguiente: nuestro Señor insinúa evidentemente por sus palabras que los sucesores de Pedro no se alejarían en ningún tiempo de la fe católica, sino que conducirían más bien a los otros. Por eso le recuerda el poder de confirmar a los otros, a fin de ponerles la obligación de obedecer. Sedis Primatis al obispo de Constantinopla, el 12 de noviembre de 1199. Este pasaje es capital, pues la expresión en ningún tiempo, nullo unquam tempore, hace la doctrina de la infalibilidad perpetua del soberano pontífice absolutamente irrefutable. La herejía de Pedro de Osma en el siglo XV, la Iglesia califica de escandalosa y herética la proposición siguiente: Ecclesia urbis Romae errare postes. La Iglesia de Roma puede errar.
Esta proposición, extraída de las obras de un doctor español llamado Pedro de Osma, fue censurada el 15 de diciembre de 1476 por el vicario capitular de Zaragoza y el 24 de mayo de 1478 por una comisión de teólogos presidida por el arzobispo de Toledo. El Papa Sixto IV confirma su sentencia por una definición ex cátedra. Nos declaramos que las proposiciones precipitadas son falsas, contrarias a la santa fe católica, erróneas, escandalosas, totalmente extrañas a la verdad de la fe, contrarias a los decretos de los santos padres y a las constituciones apostólicas, y que ellas contienen una herejía manifiesta. Sixto IV, Constitución Apostólica, bajo la forma de bula Licet Ea, del 9 de agosto de 1478. ¿Qué debe conducirse de la condenación de Pedro de Osma por Sixto IV? La Iglesia ha comprometido su infalibilidad, juicio ex cátedra del pontífice romano, para certificar esto. Pretender que un papa puede equivocarse es una herejía. Cuando comenzamos nuestras investigaciones sobre la infalibilidad papal, consultamos el Diccionario de Teología Católica, artículo Infalibilidad del Papa, y conocimos la existencia de este juicio de Sixto IV. Ahora bien, un tiempo después compramos la edición más reciente de la selección de Heinrich Dessinger, Símbolos y definiciones de la fe católica, París, 1996. Hicimos entonces un descubrimiento que nos dejó perplejos. Sixto IV no había condenado esta proposición de Pedro de Osma. La comisión teológica presidida por el arzobispo de Toledo, reunida en Alcalá, condena 11 proposiciones de Pedro de Osma. Ahora bien, los editores del Dessinger pretendían que de las 11 proposiciones de Alcalá, 3 no son mencionadas por Sixto IV, a saber, la 7, la 10 y la 11. Mencionamos la proposición 7. La Iglesia de la ciudad de Roma puede errar. Ecclesia Urbis Romae errare postet. Dessinger, página 396. Nos habíamos dado una fe ciega a la edición moderna del Dessinger, dado que los mismos editores advierten gentilmente a los compradores que la verdadera recopilación de Dessinger ha sido profundamente modificada a partir de 1963. La 23ª edición de 1963 es la obra de Adolf Schönmetzer, que suprime las exageraciones papistas e introduce textos que tienen su importancia en la discusión ecuménica. Schönmetzer ha eliminado una serie de textos embarazosos dentro de las perspectivas ecuménicas, en razón de su inflexibilidad. Ha minimizado la infalibilidad del magisterio de la Iglesia. La edición francesa, París, 1996, página 11, fuimos entonces a verificar las ediciones anteriores del Dessinger. El resultado de esta investigación fue muy instructivo. Es una y vieja edición de Frimburgo, 1913, página 253, número 730. La proposición figura claramente entre las proposiciones condenadas por Sixto IV, y el tipógrafo ha tomado el cuidado de poner en valor la palabra errar. Por el contrario, desde la edición de 1937, esta famosa proposición es citada solamente en nota al pie, comienza ya a ser relegada a las mazmorras porque es suprimida del cuerpo del texto y ubicada en un lugar que generalmente no es leído por la mayoría de los lectores. Además, en la edición alemana de 1963, Schönmetzer pone en duda que esta proposición haya sido mencionada por el Papa. La edición francesa de 1996 le sigue los pasos, como hemos visto más arriba. Queriendo tener plena seguridad, hemos verificado este asunto remitiéndonos a las fuentes mismas, a saber, la gran colección de 9 tomos de textos del magisterio reproducidos íntegramente por el cardenal Pietro Gasparri. Y ahí el fraude pérfido de Schönmetzer aparece a plena luz. El Papa menciona muchas proposiciones heréticas de Pedro de Osma relativas a la confesión, a las indulgencias. Después agrega lo que Schönmetzer oculta, que condena aún las otras proposiciones de Pedro de Osma y las otras proposiciones que nos dejamos en silencio a causa de su enormidad, que aquellos que las conocen las olviden,
y aquellos que no las conocen no sean puestos al corriente en nuestro presente. El Papa dijo: las declaraciones nos declaramos falsas, contrarias a la santa fe católica, erróneas, escandalosas, totalmente extrañas a la verdad de la fe, contrarias a los decretos de los santos padres y a las constituciones apostólicas, y conteniendo una herejía manifiesta. Así pues, contrariamente a lo que pretenden los editores modernos del Dechinger, el Papa claramente ha mencionado la proposición de Pedro de Osma relativa a la inerrancia de la Iglesia. Más aún, ha juzgado tan enorme, grave y perniciosa esta proposición que ha juzgado bien no indicar el contenido. Como dijo, no es mejor que solamente la comisión de teólogos y él mismo estén al corriente de una máxima tan perversa, y la historia le daría la razón. La difusión de la herejía de Pedro de Osma en el curso de los siglos posteriores tuvo por efecto guerras de religión espantosas, comenzadas por los protestantes y la apostasía de naciones enteras. Fue necesario convocar un concilio ecuménico expreso, Vaticano I, contra esta herejía. Y en nuestros días se cuenta con los dedos de la mano a los católicos que creen sin dudar que la proposición de la Iglesia de la ciudad de Roma puede errar. Es una herejía condenada ex cátedra contra la herejía Ecclesia Urbis Romae Errare Postest. Los enemigos denunciados sin cesar por San Pío X, no hay que sorprenderse que sacerdotes o monjes de edad hayan sido enseñados con una falsa doctrina desde los años de su formación teológica. Tomemos un ejemplo entre tantos otros: el rector del seminario francés en Roma. Observamos cómo después del Concilio Vaticano I sobre la infalibilidad del Papa en su magisterio extraordinario y ordinario se enseñaba por el padre Le Floch. Este profesor de seminario totalmente hereje tenía por divisa reducir lo más posible la infalibilidad. Afirmaba en 1926: la herejía que viene será la más peligrosa de todas. Ella consiste en la exageración del respeto debido al Papa y la extensión ilegítima de su infalibilidad. El padre Le Floch tuvo por alumno a un seminarista que llegaría a hablarse de él mucho más tarde, Monseñor Marcel Lefebvre. Conclusión: despreciar la enseñanza solemne ordinaria y admitir la eventualidad de una falta posible del Papa es una mentalidad contraria a lo enseñado por el magisterio y padres de la Iglesia, condenada muchas veces por la Iglesia. Aquellos que piensan que un Papa puede errar marchan sobre las huellas de los herejes antiguos, galicanos, husitas, protestantes, jansenistas y actualmente lefebristas y modernistas. Este es el epíteto por San Máximo, el confesor contemporáneo del Papa Honorio I. El Papa Honorio fue el Papa más calumniado y también de quien más se ha escrito por historiadores católicos y los del bando herético y cismático, a quien se unen, por lo visto, los modernos y controvertidos escritores católicos, incluso aceptando las actas falsificadas, demostrado, de un concilio ecuménico. Así los falsiarios griegos se unieron los historiadores protestantes de Magdeburg y después los galicanos por el gran Fusuet, que se rindió ignominiosamente al rey galicano. A ellos siguieron los jansenistas. Pero la verdad resplandece hoy gracias a extensos estudios que se resumen y que reproduciremos por amor a la verdad católica. Recordemos que estamos viviendo en tiempos muy difíciles y que muchos creen ciegamente en lo que está ocurriendo actualmente y la famosa frase de resistir a un papa hereje, cuando la verdad, un hereje no puede ser papa. Sin embargo, el lugar común ha quedado hasta ahora como cosa demostrada. Es evidente el cuño de los que propalan barriendo por domo sua, pero la calumnia herética permanece hasta nuestros días. He aquí una cita de un comentarista basándose en San Roberto Bellarmino, que habría admitido como probable la herejía de Honorio. Y dice que Honorio dijo: si bien es probable que Honorio haya sido hereje y que el Papa Adriano II, inducido a error
por los documentos falsificados del Sexto Concilio, se haya equivocado al declarar hereje a Honorio, esto no quita que Adriano, con el sínodo romano y el octavo, etc. De lo que se concluye es que, según este escritor, para San Roberto Belarmino, no solo acepta el posible error, porque no lo niega, sino que solo dice es probable, luego no es seguro, de Honorio, sino que para mantener su opinión de que lo más probable es que Honorio no haya sido hereje, y opina que Adriano II pudo ser inducido a error o que se haya equivocado al declarar hereje a Honorio. Pues es una lástima que no venga acompañada la cita de esta persona de su referencia exacta al lugar donde dice eso, porque contradice la cita muy famosa de San Roberto Belarmino. Un papa que se manifiesta hereje por ese mismo hecho deja de ser papa, así como por ese mismo hecho deja de ser cristiano y miembro de la Iglesia. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos que enseñaban que los herejes pierden toda jurisdicción. Este principio es de lo más cierto, como Cayetano lo dice. El que no es cristiano no puede ser cabeza de la Iglesia. De Romano Pontífice, Liber 2, capítulo 30. También el Santo Doctor escribió lo siguiente sobre el concilio que supuestamente declaró hereje al Papa Honorio. Santo Roberto Belarmino nos dice: si pues los griegos corrompieron el tercero, cuarto, quinto y séptimo sínodo, es extraordinario que hayan corrompido igualmente el sexto. De Romano Pontífice, libro cuarto, capítulo 11. Otros escritores pretenden que el Papa Honorio, 625-638, había sido anatemizado por el Sexto Concilio Ecuménico, 680-681, por haber seguido a los herejes monotelitas. Que este Papa había sido monotelita es una desinformación forjada en todas sus piezas por los monotelitas mismos, con el fin de prevalecerse de la autoridad de un papa para dar más crédito a su herejía. Los monotelitas fueron convictos de calumnia por San Máximo el Confesor, contemporáneo de Honorio, por el antiguo secretario del Papa difunto y por el Papa Juan IV, segundo sucesor de Honorio. Algunos decenios después, los griegos falsificaron las actas del Sexto Concilio Ecuménico, agregando subrepticiamente a Honorio en la lista de los herejes, monotelitas y anatematizados. Por 2 siglos más tarde, el Concilio Sexto, realizado en Constantinopla, condena a aquellos que esparcían rumores injuriosos contra la Santa Sede y ordena que nadie redacte ni componga escritos y discursos contra el muy santo Papa de la antigua Roma bajo pretexto de pretendidas faltas que habría cometido. Además, todos los clérigos de Oriente y Occidente firmaron una profesión de fe según la cual jamás ningún papa había dejado o cesado de servir a la santa doctrina. El asunto de Honorio parecía cerrado, pues he aquí que 6 siglos más tarde reaparece. Los centurarios de Magdeburgo, historiadores protestantes, exhumaron la vieja fábula de Honorio. Pronto fueron secundados por los galicanos, evidentemente al acecho de todo lo que permitiera abrir una brecha contra la infalibilidad de Roma, con lo cual estaban en guerra por el servilismo respecto al rey de Francia. Bien entendido, los apologistas católicos no permanecieron sin voz. Bien al contrario, el brillante teólogo e historiador Pigius defendió a los papas contra sus calumniadores en su exposición en Colonia en 1538. Su tesis se llamaba Afirmación de la jerarquía eclesiástica, durante un coloquio entre los sabios alemanes de Ratisbona en 1541. Pigius fue violentamente atacado por uno de sus cofrades, que blandía triunfalmente el Casio de Honorio e intima a Pigius la orden de retractarse, a falta de lo cual no podría ganar su salvación. Pigius no se deja desconcertar, fija un plazo de 3 días. Durante ese plazo, cada uno de los adversarios
debía aportar documentos para probar su tesis. Pasado el plazo prescrito, Pigius presenta a sus colegas un voluminoso expediente atiborrado de documentos que justificaban a Honorio. El adversario de Pigius llegó con las manos vacías. Después, el sabio cardenal Baronius, de quien León XIII admiraba la increíble erudición, en su breve Seapenúmero Considerantes, sin olvidar al doctor de la Iglesia San Roberto Belarmino, cuyo tratado de Romano Pontífice figura en la biografía científica de los padres del Vaticano I, mencionados más adelante, demostraron la impostura de los pseudocientíficos protestantes. La controversia se transforma en verdadera batalla periodística en el momento de la convocatoria del Concilio Vaticano, que debía definir la infalibilidad. La Iglesia zanja a favor de la inocencia de Honorio, recomendando la lectura de ciertos historiadores favorables a Honorio e incluyendo en el índice ciertos libros escritos por pseudo historiadores opuestos a Honorio. ¿Asunto terminado? Para nada. Escritores actuales, deseosos de defender, cueste lo que cueste, la legitimidad, entre ellos se encuentra Monseñor Snyder, el canal mencionado, muchos más. Israel, de un canal que ya no existe, en español, canal se llamaba País, me parece. También hablaba y mencionó la carta escrita por Monseñor Snyder, donde habla de los papas herejes Honorio y Liberio, que todo eso es falso. Entonces, para defender los pontificados de Roncalli, Montilli, Luciani, Gotila, Joseph Ratzinger y actualmente Francisco, se sirven constantemente de la causa de Honorio para afirmar que un papa puede caer en la herejía y aún así permanecer papa. Vinculizan una calumnia atroz forjada por herejes antiguos, luego relanzada por herejes modernos contra aquel a quien San Máximo llamaba el divino Honorio. El caso de Honorio ha hecho correr más tinta que todos los pontificados de los otros papas reunidos. También nosotros hemos consagrado un estudio científico particular, frondoso, basado sobre las fuentes, textos de los concilios, de los papas y de los contemporáneos. La literatura científica, 3 tesis universitarias especializadas sobre Honorio, más numerosas obras históricas sobre esta causa. Como decía ya Anastasio, el bibliotecario, si queremos acumular todo lo que podamos recoger para la defensa de Honorio, el papel nos faltará antes que el discurso. Anastasio, el bibliotecario, en el año 800-879, vivió en Roma, donde trabajaba para los papas. Era su archivero y su traductor, célebre por su conocimiento del griego. Tradujo las actas de los concilios, compara las actas originales de los concilios conservadas en Roma con las copias hechas por los griegos en Constantinopla y descubre que los griegos eran falsarios. Conclusión de Anastasio, el bibliotecario: Honorio ha sido acusado calumniosamente por falsarios. Anexo a Honorio: un papa brillante por su doctrina que hizo erudito al clero. La ortodoxia de Honorio, probada por los testimonios de sus contemporáneos y por sus propios escritos. Primeras supercherías, 640-649 contra Honorio, desenmascaradas por los contemporáneos del Papa difunto. La falsificación de las actas del Sexto Concilio Ecuménico, 680-681, y estafas de los griegos contra Honorio definitivamente condenadas por la Iglesia. Las obras históricas que tratan de Honorio de hereje son prohibidas por la Iglesia. La ortodoxia de Honorio, probada por los testimonios de sus contemporáneos y por sus propios escritos. La biografía oficial de Honorio, insertada en el Liber Pontificalis, esto es, en la biografía de los papas, alaba a este papa por sus numerosas buenas obras y notablemente por haber hecho erudito al clero. Multa bona fecit ig erudivit clerum en Liber Pontificalis, edición anotada por Louis Duchesne y los alumnos de la Escuela de Roma, París, 1955. Jonas de Bobbio, que había visto al Papa en Roma,
Hizo de él un retrato muy ventajoso, venerable, sagaz, de buen consejo, dulce, humilde, brillante por su doctrina. Doctrina Clarence. Bobbio, en la vida de San Bertulfe, capítulo 6, este elogio concuerda bien con el epitafio de Honorio. Su nombre es grande en honor, es sagaz, grande en mérito, de una potencia divina en canto sagrado, poderoso por su doctrina. Doctrina potens. In Liber Pontificalis, nota explicativa 19. Tuvo un santo celo por la doctrina, puesto que reprocha a los obispos españoles su tibieza en materia de fe. El obispo de Zaragoza, Braulio, hablando en nombre de los obispos reunidos en el Sexto Concilio de Toledo, 638, intenta justificarse. Después concluye con un cumplido. Las dos partes del universo, a saber, el oriente y el occidente, advertidas por tu voz, comprendieron que la ayuda residía en tu fe divina, presidencia, y que era necesario unirse para demoler la pérfida de los malvados. Braulio de Zaragoza, Epistolario 129, in George Krauser. En la cuestión de Honorio en la Edad Media, colección Papiste, An Papistum, tema octavo, tesis del doctorado de Sturgat, 1975, página 19. Según el universitario especialista Krauser, Braulio hizo allí una alusión a la lucha valiente de Honorio contra el monotelismo. La herejía monotelita pretendía que nuestro Señor no tendría más que una voluntad, mientras que en verdad tiene dos, la divina y la humana. Pero en la época de Honorio, la Iglesia no tenía todavía zanjada esta cuestión, y los teólogos disputaban a este respecto. Además, los teólogos disputaban todavía sobre una segunda cuestión. ¿Cristo tiene una o dos voluntades humanas? Luego, tres opiniones. Inciso A. Cristo tiene una voluntad divina más una voluntad humana buena, teológicamente correcto. B. Cristo tiene solamente una voluntad, herejía monotelita. C. Cristo tiene una voluntad humana buena, espíritu, más una voluntad humana viciosa, carne, herejía. Situación enredada, de donde el peligro del quid pro quo. Lo que ocurre efectivamente, pues el obispo de Constantinopla, Sergio, interroga al Papa Honorio sobre la opinión C. El Papa dijo que la opinión C era falsa y adhirió a la opinión A. Además ordenó a todos abstenerse de disputar sobre la cuestión. Ahora bien, los monotelitas pretendieron enseguida que el Papa había aprobado la opinión B, de donde la fábula de Honorio monotelita. En lugar de atacar la herejía por medio de anatema y excomunión, Honorio ordenó simplemente a los teólogos abstenerse de disputar sobre la cuestión. En su carta escrita, Fraternitatis 634, dirigida al obispo de Sergio, a Sergio de Constantinopla, el Papa Honorio demanda guardar silencio, evitar las disputas vanas, caras a los sofistas, que Jesucristo sea el mismo que opera las cosas divinas y las cosas humanas. Las Escrituras lo muestran claramente, pero saber si a causa de las obras de la divinidad y la humanidad se debe decir o entender una operación o dos, es lo que no nos debe de importar, y lo dejamos a los gramáticos que tienen costumbre de vender a los niños las palabras que ellos han inventado. Nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. Nosotros debemos rechazar esas palabras nuevas que escandalizan a la Iglesia, de miedo que los simples chocados de los términos de dos operaciones nos crean nestorianos o que nos crean etuquinianos. Si no reconocemos en Cristo más que una sola operación, para no avivar el fuego de las disputas apenas adormecidas, confesemos con simplicidad que el mismo Jesucristo opera en la naturaleza divina y en la naturaleza humana. Es mejor dejar gritar contra nosotros
a los vanos especuladores de las naturalezas, los ampulosos filósofos con voz de ranas, que dejar en ayunas al pobre pueblo. Nos exhortamos, en consecuencia, a evitar la expresión nueva de una o dos operaciones y de predicar con nosotros la fe ortodoxa y en la unidad católica un solo Jesucristo, operando en dos naturalezas y lo que es de la divinidad y lo que es de la humanidad. In Rothbacher, tema cuarto, página 390. El Papa imponía entonces el silencio sobre la cuestión de las voluntades de Cristo. Esta actitud, guiada por la preocupación de evitar vanas disputas, no es en el fondo mala en sí misma. Siglos después, los franciscanos y los dominicos disputaban entre ellos por saber si las gotas de sangre perdidas por nuestro Señor durante su camino de la cruz permanecían o no en unión hipostática con nuestro Señor. El Papa reinante no zanja la cuestión, pero prohíbe a los teólogos librarse de este género de especulaciones ociosas. Enero 14 de 1516. Impone el silencio, prohibiendo a cualquiera pretender determinar la fecha del fin del mundo. Eso también ocurrió. Se propone ahora la cuestión: ¿Honorio fue hereje? Por supuesto que no. ¿Cuál era la cuestión de los debates teológicos? Desde el pecado original los hombres tienen dos voluntades humanas contrarias, la del espíritu y la de la carne. Nuestro Señor, que ha tomado nuestra naturaleza, salvo el pecado, ha tomado solamente la voluntad humana no viciada por el pecado original, ha tomado la del espíritu, mas no la de la carne. Además, siendo Dios, nuestro Señor tiene igualmente una voluntad divina. Tiene luego dos voluntades, una humana y otra divina. Los monotelistas sostenían equívocamente que nuestro Señor no tenía más que una sola voluntad, negación de las dos voluntades divina y humana. El obispo de Constantinopla, Sergio, escribió a Honorio informando que algunos afirmaban que había en nuestro Señor dos voluntades contrarias. Afirmaba brevemente, solamente de pasada. Honorio afirmaba brevemente, solo de pasada, pues el objeto de la demanda de Sergio eran las dos voluntades humanas opuestas, que Cristo tiene también una voluntad divina. Así pues, la enseñanza de Honorio era irreprochable. Creía y enseñaba que Cristo no tenía dos voluntades humanas contrarias, sino una, y que había además una voluntad divina. Primeras supercherías 640-649 contra Honorio, desenmascaradas por los contemporáneos del Papa difunto. Honorio respondió entonces que nuestro Señor no había dos voluntades humanas opuestas, espíritu y carne, por un quid pro quo. Algunas personas pretendieron entonces que el Papa habría negado la existencia de dos voluntades, humana y divina. 3 años después del deceso de Honorio, su secretario, conociendo el abuso que algunos monotelistas comenzaban a hacer en Oriente de la correspondencia de su antiguo maestro, escribió al emperador Constantino: cuando hablamos de una sola voluntad en el Señor, no teníamos en vista su doble naturaleza, sino solamente su humanidad, habiendo sostenido Sergio, en efecto, que había en Jesucristo dos voluntades contrarias. Nosotros dijimos que no se podía reconocer en él esas dos voluntades, a saber, la de la carne y la del espíritu, como nosotros mismos las tenemos desde el pecado. In Monseñor Segur, el soberano pontífice, in Obras Completas, París, 1874, tema 3, página 269. El Papa Juan IV, segundo sucesor de Honorio, atestigua la misma cosa en una epístola, tanto más destacable como la que había dictado el mismo padre que había sido secretario de Honorio. Juan IV se lamenta igualmente en un quid pro quo, expresión latina que significa una cosa por otra. Mi predecesor susodicho decía, pues, en su enseñanza sobre el misterio de la encarnación de Cristo, que no ha existido en él, como en nosotros pecadores, dos voluntades contrarias, del espíritu y de la carne, lo que algunos han trastornado en su propia concepción,
y han pensado que él habría enseñado una sola voluntad de su divinidad y de su humanidad, lo que es totalmente contrario a la verdad. Juan IV, Carta Dominus, qui dicit al emperador Constantino III, primavera del 641. Un santo canonizado, el abad Máximo, el confesor, defendió vigorosamente la memoria del Papa contra la tentativa de recuperación de los monotelitas. Se debe de reír, o mejor decir, se debe de llorar a la vista de estos desgraciados, obispo Sergio y Pirro, que osan citar pretendidas decisiones favorables al impío exégesis libelo monotelita de Sergio, aprobado por el emperador en el 638. Intenta ubicar en sus filas al gran Honorio y adornarse a los ojos del mundo con la autoridad de un hombre eminente en la causa de la religión. ¿Quién pues ha podido inspirar tanta audacia de estos falsarios? ¡Qué hombre piadoso! ¡Qué hombre piadoso y ortodoxo! ¡Qué obispo! ¡Qué iglesia no los ha conjurado abandonar la herejía! Pero sobre todo, que no ha hecho el divino Honorio, Insegur, página 269. Este célebre santo, que sería más tarde martirizado por los monotelitas, analiza los escritos de Honorio y llega a la conclusión de que el Papa había reconocido en Cristo dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana no corrompida. Añade que la tentativa de recuperación fraudulenta del nombre de Honorio para la causa monotelita, hecha por los herejes griegos, había provocado la indignación del clero de Roma. El excelente abad Anastasio, al regreso de Roma, nos ha referido que había hablado a los padres más considerados de todas las grandes iglesias de la cuestión de la carta escrita por ellos a Sergio, y que les había preguntado cómo debía comprenderse la expresión una voluntad en Cristo contenida en esta carta. Anastasio encuentra que esta cuestión les afligía y que estaban prestos a defender a Honorio. Anastasio habla también al abad Juan Simponio, que habla por orden de Honorio redactando esta carta en latín. La opinión de este cura fue: quod nullo modo mentionem in ea per numerum fecerit unius omnimodae voluntatis. Es decir, que en su carta Honorio no había sostenido jamás que no se debía de contar más que una sola voluntad en Cristo, y esta opinión le había sido atribuida por aquellos que habían traducido la carta al griego. No se debía negar en Cristo la voluntad humana en general, sino solamente la existencia de la voluntad corrompida por el pecado. Entre paréntesis, San Máximo Tomus, dirigido al padre Marinos, 1640-1641, in Charles Joseph Gefele, Historia de los Concilios y los Documentos Originales, París, 1909, 1.3, página 382. George Krauser, en La historia del Papa Honorio en la Edad Media, en la tesis del doctorado de Stuttgart 1975, he editado un texto griego de la letra de Honorio. Precisa que ese texto tiene no menos de 40 variantes en referencia a otras versiones griegas de ese mismo texto. Contraste impactante entre el original latino diotelita y traducción griega monotelita. La palabra latina discrete, de manera distinta, es traducida por el término griego que significa exactamente lo contrario, sin distinción. Honorio escribió: Cristo ha operado lo que es humano por la carne asumida de manera inefable y única y completada por la divinidad de manera distinta. El falsificador traduce: Cristo ha operado lo que es humano por la carne asumida de manera inefable y única,
completada por la divinidad sin distinción, original latino, copia griega infiel y traducción francesa de sus dos textos de Heinrich Dessinger, Símbolos y definiciones de la fe católica, París 1996, página 176. ¿Quién es más creíble? ¿El secretario del Papa que ha escrito el original en latín en Roma o los copistas de Constantinopla que han traducido dolosamente mal la carta al griego? San Máximo puso por escrito un diálogo que tuvo en el 645 en Cartago con el monotelita Pirro, que había sucedido al obispo de Constantinopla, Sergio, pero que había sido depuesto